de Perú Posible nos han anunciado que mañana será Modesto Julca quien brinde declaraciones y seguramente una conferencia de prensa sobre este tema. Pero bueno, vamos con el tema. Estoy con el congresista, como bien ha señalado Julio Rosas. Congresista, muy buenas tardes. Hace instantes, congresista, ha venido hasta aquí. Han llegado representantes del colectivo Unión Civil Ya para presentar ante la Comisión de Justicia 10.000 firmas en favor pues de esta iniciativa legislativa. Bueno, vivimos en un país democrático donde hay libertades de expresión y de opinión, y el Congreso es un lugar donde convergen todo tipo de posiciones ideológicas, así que es una muestra de que hay libertad. Como antes se decía, cómo es que un servidor invita a un grupo de personas, defensores de la familia, y no permite el ingreso o el acceso a otras personas. Esto es una fiel evidencia clara de que siempre los del MOL han estado viniendo al Congreso en diferentes ocasiones. También ONGs como Flora Tristán, Manuela Ramos, Promsex, el MOL y diferentes colectivos para estar presente, hacer escuchar su voz en pro del aborto, en pro del matrimonio gay. Así que nos guste o no, esta es la democracia, y ustedes han verificado que han venido y seguirán viniendo de repente. Pero yo creo que un país como el Perú necesita afirmar sus convicciones en defensa de la vida y la familia, y reitero que los que han tomado esta opción de homosexualidad tienen derechos, ya tienen derechos por ser hombre, por ser mujer, derechos que se consagran en la Constitución, y todo ser humano nace con derechos inherentes a la persona. Ellos están invocando derechos especiales que yo más bien diría requieren libertades. La orientación sexual requiere libertades y no derechos, porque ya tienen derechos que les asiste desde que nacen como personas. El tema es que cuando se juntan, pues ahí es cuando ya parece que la sociedad o el sistema no les permite estos derechos. Pero ¿a ustedes les preocupa la presentación de estas firmas, digamos, de que inclinen un poco en favor de la iniciativa, la balanza al interior de la Comisión de Justicia? No me preocupa, pueden traer firmas, como diferentes grupos traen firmas. Ahora han traído 10.000 firmas, mañana traerán 1.000 firmas más. En el Perú somos 30 millones de peruanos, de hombres, mujeres, niños y adultos, que apostamos por la vida y la familia, y todos debemos saber que en un país de libertades lo importante es afirmar con convicción la defensa de la vida y la familia natural, formada por un matrimonio entre un hombre y una mujer. Ayer el defensor del pueblo ha sido, la Defensoría del Pueblo ha sido la primera en responder al tema del referéndum planteado por el cardenal Ciprián, y ha dicho que esto no puede ir. Es una opinión de la Defensoría del Pueblo, pero lo que me preocupa es que la Defensoría y al parecer el Ministerio de Justicia estarían tomando posición ya. Y bueno, esperamos que las autoridades se mantengan con objetividad y neutralidad, con imparcialidad, y no tomen una posición al respecto, porque pareciera que defienden más a este grupo que a todos los peruanos. Yo creo que vale la pena ser imparciales, tener objetividad al respecto y reconocer que también la Defensoría del Pueblo debe defender al más de 80% de peruanos, como reflejan las encuestas, están por el respeto a la vida y a la familia, por el matrimonio constituido entre un hombre y una mujer. Pero entiendo que no están confrontando a dos grupos sociales, simplemente están opinando respecto en favor de derechos que están siendo solicitados por una minoría, y de eso se trata, ¿no? Como decía Carlos Brus, no defender el derecho quizás de mayorías, que es más fácil, que el derecho de minorías. Exactamente, este no es un asunto de mayorías o minorías, son asuntos que se deben ver con claridad meridiana, y ya las personas que tienen esta opción de homosexualidad tienen derechos, repito, por ser hombres o ser mujeres, y por haber nacido como seres humanos les asisten los derechos que son inherentes a toda persona, reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos y también por nuestra Constitución. Lo que ellos requieren son libertades, y son libres de decidir por la opción que requieren tener, pero no derechos. Los derechos ya tienen por su condición de seres humanos. En estudios está Pamela Bertis. Pamela, no sé si tienes alguna pregunta para el congresista Julio Rosas. Gracias, congresista. El proyecto de Unión Civil no habla en ningún momento del sacramento del matrimonio que entiende usted defiende. No habla en ningún momento de conformar familias o adoptar niños. Simplemente se trata de reconocer a una minoría los mismos derechos que nos asisten a todos los peruanos
católicos o no católicos, heterosexuales, que es el tema del derecho a formar un patrimonio en conjunto, a heredarlo, el derecho a la sucesión, otro tipo de derechos tan humanitarios como es el poder tomar decisiones en caso de una emergencia médica en un hospital. Digamos que son derechos que tenemos todos los heterosexuales, católicos o no católicos. ¿Por qué no permitir que se le reconozcan a ellos también? Yo no diría que se requieren derechos para una actitud humanitaria de velar por la intervención quirúrgica de un amigo, de una familia, un compañero. No se les permite. En un hospital, en una pareja homosexual, la pareja no puede tomar decisiones porque no es considerado pareja, a pesar de que puedan estar conviviendo por más de 20, 25, 50 años. No se les permite. Ahí está el asunto. Ajá. Se ha mencionado la palabra pareja. Exacto, porque por eso es está regulado en toda la instrumentalidad legal de nuestro país que si quieren compartir sus derechos patrimoniales, pueden ir a un notario y contraer un contrato. Yo he presentado un proyecto de ley que se llama Atención Mutua, que tiene que ver con derechos patrimoniales y no con derechos matrimoniales. Pero si de derechos patrimoniales se trata... No, esto no es sacramento, los derechos son derechos inherentes al ser humano. Se está hablando de unión civil, aquí nadie está hablando del sacramento del matrimonio. Vale hacer la precisión que tras el término o el título de unión civil de personas del mismo sexo, subyace la figura de un matrimonio, un nuevo concepto de familia. No, aparte de la interpretación, hay una legislación comparada en otros países que tras esta figura luego ha venido el nuevo concepto de la creación de nuevas familias, y por lo consiguiente, si llegaran a ser nuevas familias, ¿qué les impediría adoptar niños? Yo creo que aquí también hay que defender el derecho de la niñez peruana a tener un papá hombre, una mamá mujer, se quiera o no. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿por qué el ministerio...? Un terreno bien pantanoso, porque hay familias muy disfuncionales, donde los niños sufren mucho de ver a ese papá hombre y a esa mamá mujer, que no se llevan nada bien, y son familias disfuncionales de las cuales el niño, cuando se convierta en adolescente, sale huyendo de su casa. Pero eso es un terreno bien pantanoso, como le digo. Me parece muy bien. El proyecto no habla ni de matrimonio ni de adopciones, habla de reconocimiento de derechos. Pero le voy a decir que sí. Igualmente es censurable y cuestionable cuando en matrimonios heterosexuales de un hombre y una mujer aparecen hijos de esta naturaleza. Hay que cuestionar y, por supuesto, no solo censurar, sino ayudarles. Pero por otro lado, el Ministerio de Justicia, en la opinión que entrega, dice: el Estado peruano debe proteger legalmente al matrimonio homosexual y heterosexual. ¿Por qué cree usted que hace alusión? ¿No ha leído el proyecto en profundidad? No, lo he leído. ¿No ha conocido? Sí ha conocido. No usted, sino el Ministerio de Justicia. El Ministerio en base al proyecto opina de esa manera. Se ha pronunciado a favor de este proyecto y encuentra que es viable. Y de hecho, la congresista Marta Chávez, que es de su bancada, también se ha manifestado a favor de este mismo proyecto, e incluso ha presentado un proyecto alternativo que es más amplio y que reconoce estos mismos derechos que contempla el proyecto de Carlos Brus para situaciones de hermanos, situaciones filiales. En cuanto a derechos patrimoniales no hay discusión, porque mi proyecto reconoce, indistintamente sea la identidad sexual que tiene la persona, es derechos patrimoniales. Y yo entiendo que también la congresista Marta Chávez ha presentado un proyecto interesante, pero el proyecto de mi colega, el congresista Brus, en mi opinión, aunque parezca que sea una interpretación, soy libre de opinar, porque la Constitución me ampara, como a usted, a mí, a todos los peruanos. Sí, tras ese título de unión civil de personas del mismo sexo, subyace la figura de un matrimonio entre personas del mismo sexo y por lo tanto crear nuevos conceptos de familia. Tal vez no se llegue en el proyecto, pero esto responde a toda una ideología que se viene implementando a nivel mundial. A partir del proyecto, nuevos proyectos de familia, señor, porque en realidad estas nuevas familias existen ya alrededor del mundo. Es una situación con la que convivimos a diario, pero que sin embargo este proyecto no contempla. Pero ojalá que pase al debate, que prospere el tema de que se ponga inmediatamente a debate en el Pleno del Congreso para que esto salga adelante. Yo soy de la idea de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que no se puede discriminar a la minoría. Nadie puede ser discriminado porque todos nacemos con los derechos inherentes. De hecho, ellos ya tienen, señorita, y el público peruano debe entender, ya tienen derechos por ser hombres o mujeres, como personas, como seres humanos. Y soy el primero en defender los derechos como tal, consagrada en nuestra Constitución. Es muy importante trabajar en ese sentido. Muchísimas gracias por atender.